Hola, soy Alicia Relinque Eleza y estoy encantada de participar en Lee de China, este club de lectura tan interesante del Instituto Confucio de Madrid. Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. En primer lugar quisiera agradecer enormemente a una colega y amiga a quien, admiro bastante, que es Alicia, es una de las sinólogas quizás más importantes de este país. Y bueno, la voy a presentar porque ella es la traductora de la obra que vamos a trabajar hoy. Alicia Relinque es investigadora, profesora y traductora de chino y está vinculada a la Universidad de Granada. Ella ha venido desde Granada para estar hoy aquí. Ha coordinado el máster en estudios de Asia Oriental y fue directora del Instituto Confucio de esa universidad. Lo ha dejado hace un par de años, creo, y ahora lo lleva otro colega de su universidad. La Universidad de Granada tiene como universidad socia del Instituto Confucio a la Universidad de Pekín. De hecho, es una de las más prestigiosas de China y es donde Alicia ha estudiado. En una época, además, un poco compleja, hacia fines de los años 80. Alicia es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Sinología por la Universidad París 7, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Pekín y es doctora por la Universidad de Granada, donde desde 1994 imparte asignaturas de Teoría de la Literatura, Lengua Literaria y Literatura Clásica China. Ha sido investigadora visitante y docente en las universidades de Harvard, en la SOAS, School of Oriental and African Studies de Londres, del Instituto Needham en Cambridge, en la City University of Hong Kong, en la Universidad de Pekín y en la Universidad de Guangdong de Estudios Extranjeros. De hecho estábamos hablando de su último curso aquí, en esta universidad. Entre sus publicaciones se encuentran la traducción de la novela Chin Mei en verso y en prosa, editada por Atalanta en 2010 y 2011, la obra de teatro El pabellón de las peonías, que hoy nos convoca aquí, de Tang Xiansu, del 2016, que hoy veremos, y Historia del Caballero Encantado, que es una retraducción de la versión china de Don Quijote de la Mancha, que se ha publicado ahora mismo. De hecho, Alicia, creo que has estado hace 2 semanas, un mes en el Instituto Cervantes presentando esta traducción, ¿no? Alicia es además traductora jurada chino-español. Mil gracias, Alicia, por estar hoy aquí. Yo, estoy encantada de tenerte y, vamos a dejarle un tiempito para que pueda presentar la obra y luego pasamos a comentar entre todos, el texto. Gracias. Muchísimas gracias, Gladys, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y por traer a vuestro club de lectura a una obra de teatro del siglo XVII. A ver, cuando me preguntan a veces si las traducciones que yo hago muchas veces en China me preguntan, ¿y tiene mucha influencia la literatura clásica china en España? Nadie lee literatura clásica china en España. Y tampoco nadie lee literatura clásica española en España. Creo que casi nadie lee literatura clásica ahora. Entonces el hecho de que el Instituto Confucio de aquí de Madrid os haya invitado a leerlo, pues es un enorme placer, porque entiendo que son tiempos diferentes. Yo intento explicarle a mis alumnos que todo lo que podemos, lo bueno de leer el mundo clásico es que conocemos lo que ha pasado en el mundo clásico y eso nos ayuda a comprender cómo ahora leemos cosas y no nos damos cuenta porque no tenemos esa perspectiva del tiempo. Con esta lectura del pasado, esto nos ayuda a comprender mucho esto. Pero voy a empezar. Lo que se me ha ocurrido, yo tengo mucha capacidad de hablar de cosas que me gustan
y esto me gusta. Entonces ya le he dicho a Clara que me controle un poco. Mi idea era presentaros algunos temas que a mí me parecen fundamentales de la obra, pero les voy a dar solo una pincelada, voy a pum, 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 porque pienso que vosotros, muchos, casi todos lo habéis leído, y entonces tendréis preguntas, y lo que más os interese, a eso le dedicaremos después con vuestras preguntas más tiempo. Me ha dicho Clara que tenía alguna pregunta. Eso sí, al final de mi intervención os voy a poner un fragmento de lo que es la representación actual de esta obra. Es un momento, es una canción, ¿vale? Una canción que son 6 minutos, ¿vale? Porque están los sonidos. Es obra de teatro, pero ya os empiezo a decir que esta obra es un tipo de teatro que se escribe a finales del siglo XVI, principios del XVII, y que hay investigadores que dicen que esta obra nunca se puso en escena completa. O sea, realmente el teatro se escribía más en esta época para ser leído que para ser interpretado, por lo menos toda la historia. Se representaban escenas sueltas. Era la práctica habitual que de obras que se hubieran hecho famosas se representaba una u otra escena. Y lo que vamos a ver aquí es solo un fragmentillo de una de las escenas. Pero yo os digo que la idea que tenemos de una obra de teatro, como podríamos ver ahora, en la que nos planteamos el planteamiento, nudo y desenlace, y esperamos cuando empezamos una obra, no sabemos la intriga de qué llegará al final, eso no pasaba con el teatro en esta época, ¿vale? La gente conocía el argumento, porque yo os lo voy a destripar. Si hay alguien que no se lo ha leído, se lo voy a destripar sencillamente con las palabras del propio autor, que empieza en el prefacio diciéndonos todo lo que pasa. Y en ese sentido, pues, digamos, la belleza se supone que es la interpretación o los fragmentos que vamos viendo. Bueno, el pabellón de las pionías, historia del alma que regresó, ¿vale? O sea, que ya os da una idea. Un alma que se ha ido y que vuelve. En principio sí quería señalaros un poco, Tang Xiansu, os he puesto esto en el 2016, se celebró el 4º centenario de la muerte de Tang Xiansu, de Cervantes y de Shakespeare, porque es una casualidad que el mismo año murieran 3 personajes tan importantes en la literatura mundial. En China sí que tuvo mucha importancia el aniversario de Tang Xiansu. Normalmente en Europa se ignoraba mucho, pero hubo muchos actos a lo largo de todo el mundo, y en ese sentido muchos institutos Confucio organizaron muchas actividades y se organizaron para que os hagáis un poco idea del mundo en el que estaba viviendo Tang Xiansu. Intentad pensar en el mundo en el que estaba viviendo Cervantes. Argumento y personajes principales. Ya os he dicho que os la voy a destripar, pero es lo que hace el autor. ¿Acaso ha visto el mundo una mujer tan apasionada como Tu Linian? Bueno, los personajes, perdón, os lo pongo aquí. Tu Linian, aquí veis, son escenas, son las que trae la ilustración, que son un poco tardías, pero no sé si veis la escena, si tenéis buena vista, yo no la vería, desde luego. Esta es la protagonista de la obra, Tu Linian. Es la hija de este matrimonio, Tu Pao y Dama Chen. Esta de aquí sería su criada, y aquí hay otras 2 criaditas, Chun Xiang. Los personajes principales, sobre todo, es ella. Este muchacho que está aquí debajo de un sauce es Liu Mei, un muchacho con el que empieza la obra. ¿Vale? Es un muchacho que tiene un sueño, sueña con una mujer muy hermosa, que va a ser precisamente Tu Linian. Y la historia, bueno, pues voy a leer ahora esto, ¿vale? Dice: ¿acaso ha visto el mundo una mujer tan apasionada como Tu Linian? Soñó con su amado y cayó enferma. Su mal se agravó y tras pintar su propio retrato para dejárselo al mundo, falleció. 3 años estuvo muerta, mas cuando en aquel desierto oscuro le fue concedido buscar el amado de su sueño, logró volver a la vida. Solo de aquellos que se asemejan a Tu Linian podemos decir que conocen la pasión. Vale, esa es la historia. Es decir, una muchacha, bueno, en el primer episodio nos encontramos a Liu Mei, que sueña con esta muchacha, pero pronto se abandona. Y la verdadera protagonista de esta historia es Tu Linian. Y a mí me interesa mucho porque Tu Linian es un personaje literario, pero lo que os quería por lo menos apuntar y que sepáis es la influencia que tuvo esta obra en el mundo literario y en general en todo lo que es la vida, a partir de la dinastía Ming, y la relación que las mujeres tuvieron con la literatura, y eso también lo voy a señalar un poquito, ¿vale? Pero esta muchacha, yo os digo, en un momento determinado es una joven muy hermosa, es la hija única de su familia, y entonces la van a casar probablemente con alguien, ella no sabe con quién. Y un día que ha llegado la primavera, y la primavera ha despertado todos sus sentimientos, todo su cuerpo está
digamos, a flor de piel. Pasea por el jardín, ve a los pajarillos que se juntan, las mariposas, las flores, y está que no puede de ansiedad. Y se pone la escena que vamos a ver después, es cuando ella canta toda esa pasión que está viendo y se queda agotada, extenuada por tanta pasión, se queda dormida. Y en su sueño aparece, resulta el muchacho que ya no sabe que existe, que es este Liu Mengmei, este joven guapo, y en su sueño tiene un encuentro carnal. Es una muchacha de 16 años, una muchacha de 16 años, por supuesto, sin que le hubieran contratado el matrimonio. Yo no podía ni soñar con eso, ¿vale? Y esta muchacha en su sueño sueña con un bebé. De pronto, está dormida y aparece su madre. Qué mal rollo, que está dormida en aquel momento importante y se despierta y está su madre. Entonces, ¿qué pasa, hija? No pasa nada. Pero ella, digamos, está prendida de amor de ese muchacho, de ese hombre, de sus sueños, en este caso literalmente, y empieza a languidecer por él diciendo, mi vida, ¿qué es? Y empieza, languidece tanto que llega a morir y muere. Pero antes de morir va a pintar su propio retrato. Y en la pintura de su propio retrato, porque dice, un poco vanidosilla siquiera, soy muy hermosa, es una pena que el mundo no sepa que alguien tan hermoso como yo ha existido. Y por eso pinta su propio retrato. Con dos narices, que dice, bueno, por eso. Bien, y entonces efectivamente se muere. Está muerto un tiempo y en esto aparece el muchacho que viene del sur. A mí me gusta mucho, yo que soy de Madrid y que he notado mucho los problemas que hay del sur, siempre es un poquito más atrasado y todas estas cosas. Este muchacho Liu Mengmei es también del sur y es un aspirante a letrado, una familia venida menos, pero es muy inteligente. Y en su camino hacia los que se va a presentar a los exámenes imperiales. En esta época sabes que los funcionarios tienen que pasar por eso. Y en el camino hacia los exámenes imperiales pasa por donde está la tumba de Tulinian y donde habían dejado su retrato. Él ve aquel retrato y se enamora perdidamente de aquella muchacha. Esto ya ha pasado 3 años desde que ya haya muerto. Se lleva el retrato a su estancia, está durmiendo, alojándose en un sitio cercano, entonces por la noche, bueno, todo esto Tulinian en el infierno ha negociado, hablado con el juez del infierno, decir, oye, que me parece que estamos aquí un poco equivocados, que yo tenía que estar, que mi amado existe, está ahí. Y entonces pues llega y le dice, pues sí, tiene razón, puedes volver a la vida. Entonces ella, antes, digamos, en un periodo así, una especie de periodo liminal, se empieza a parecer a su amado. Se aparece como fantasma. Y se le aparece por las noches. Él no se da cuenta de que ella es un fantasma y pues también tienen encuentros sexuales en esas noches de aparición, que le parece un poco extraño porque es una niña muy cultivada, es una niña muy elegante, dice una niña sola por aquí, pero bueno, él sigue muy enamorado. Entonces, hasta que en un momento determinado ella dice, bueno, pues es que vamos a formalizar nuestra relación y para formalizarla me tienes que sacar de la tumba. Y entonces, pues, ¿tú estás segura? Que sí, sácame de la tumba. Y entonces, pues, le cuesta un poco, a él le da un poco de susto. Fijaos que ella es la que promueve continuamente, es verdad que ella ha quedado prendida del amor, por decirlo así, de la pasión, pero es ella la que va provocando que vaya sucediendo todo eso. Entonces eso dice, que me tienes que sacar de la tumba, y al final el muchacho, ayudado por una monja taoísta, pues la sacan de la tumba y de ser un poquito desmejorada, pero al final se recupera. Y entonces vas y hace una especie de matrimonio, no con todas las formalidades de vida, pero porque el muchacho pretendía seguir manteniendo relaciones sexuales con ella después de que hubiera nacido, pero ella dice, no, ahora ya estamos en cuerpito aquí presente, así que ella tiene que ir todo formal, así que va ella. Y entonces la cosa es que a todo esto los padres de ella se habían ido porque había una situación bélica y entonces le dice, ya bueno, tienes que hablar con mi padre. Él mientras tanto se ha examinado de los exámenes imperiales, lo ha sacado muy bien y dice, vale, voy a hablar con tu padre. Y claro, pero y la chica le dice, ve tú por delante, que irás más rápido, habla con él y dile que eres su nuero, su yerno y ya está. Pero imaginaos el padre cuando llega un tipo del sur y le dice, oye, que soy tu yerno. Y así que no se lo cree mucho y le manda a fotar y le manda para eso, pero al final todo acaba felizmente, como suele ser en las obras de teatro. ¿Vale? Ese es el argumento y los personajes principales. Y es verdad, digamos, son ellos, a través de ellos que se ve la historia, pero a mí me gustan mucho los pequeños personajes que van apareciendo y aquí os voy a destacar solo otro, que es esta Ramayana, que es un personaje histórico. Una de las cosas que a mí me gusta de trabajar con la literatura clásica es que descubro cosas que no sabía. Y a veces estos autores que conocen también su historia y su pasado introducen a algunos personajes que
Y esta es un personaje histórico. Esta mujer también era una bandolera que estuvo al mando de más de 100.000 hombres y que se levantó contra el régimen imperial en su época. Fijaos, bueno, esto es mi traducción, Tang Xian Su escribió muy bien, ¿vale? Esta es mi traducción, pero cómo va representando la idea de esta bandolera. Os voy a leer. A victorias y derrotas, en 100 batallas me enfrento, más que el rojo del carmín, el rojo brillo de la sangre vuestra. Un movimiento de danza, 1000 pétalos despliego, que salpican por doquier flores de pelar al viento. Fijaos con toda, digamos, la iconografía de las mujeres, la belleza de las mujeres, sería como lo van poniendo por el rojo de la guerrera, de que casi en su le da, digamos, ese papel. Y me encanta a mí este poquito. Se presenta, ya tratado de cantar. Bueno, luego si queréis preguntarme sobre la forma de... Es un poco complicado, hay párrafos que están sangrando, párrafos que no, pero bueno, se presenta ya hablando con su marido. Se presenta ante su marido, que es otro líder, digamos, bandolero, y le dice: 1000 años te deseo, mi señor, para saludar. Chihuahua, disculpa que no me postre. Me encanta. Pero bueno, si viene otra mujer que se postre este día, yo no me voy a postrar. En ese sentido aparecen muchos personajitos, muchas veces está el argumento principal, pero luego están esos otros, ¿vale? Y una de las cosas que hemos hablado de la pasión, la época en la que se escribe esta obra, que quizá por eso tuvo tanta repercusión, es porque representa sobre todo un principio fundamental que estaban viviendo los propios autores, que era la pasión individual, digamos, el sentimiento que puede llevar a un individuo a oponerse a lo que otros decían que tenía que hacer. En China, digamos, regía en esta época, el confucianismo imponía, digamos, lo que era los ritos por una parte y por otra parte la racionalidad. Son dos términos que suenan como link, ¿vale? Diferentes cosas. Entonces, el principio de jerarquía que estaba inmerso en todo lo que es el concepto de ritos era que el inferior debe obedecer al superior. Un hijo debe respetar los deseos de su padre, es decir, los padres van a elegir para su hijo o para su hija, como en este caso, quien sea su esposo. Y sin embargo es una época que hay grandes debates intelectuales en los que se dice que, bueno, que también la voluntad de un individuo puede oponerse a lo que supuestamente se le ha dicho, que es a lo que se debe someter. Y es, digamos, son momentos, las historias de amor en China, y esta es un ejemplo de historia de amor, son historias que se oponen, digamos, que son muy revolucionarias, porque precisamente lo que se oponen es a la idea de autoridad. Los jóvenes, la pasión, se opone a la autoridad, y en este caso más representado como una mujer. Y aquí os pongo a 3 personajes porque la importancia de esta obra fue tanto y se hizo muy rápidamente, se hizo muy conocida. Y estos 3 personajes que os cuento son 3 mujeres. Hay ciertas dudas sobre su existencia real o no, pero era una historia tan apasionada que al leerla las mujeres quedaban absolutamente subyugadas por el amor. Y de estas 3 en concreto, las 3, la primera, Unión, escribió un comentario sobre el pabellón de las peonías y, llevada por la pasión que destilaba por aquella obra, murió de pena. Xiao Qing era un personaje que era una muchacha que vivía con era concubina de un hombre de fortuna, y la primera esposa de ese hombre de fortuna la maltrataba. Ella soñaba y quería estar mucho con su amado, pero como era solo una concubina, pues sufría mucho y estaba apartada. Y ella leía el pabellón de las peonías y también de tristeza, moría de agonía y acabó muriendo. Y también Shang Xiaolin se cuenta que es una actriz que representó el personaje de Tu Línea y lo representó también, que acabó muriendo. Yo dudo mucho de que estos personajes se cuentan como si fueran personajes históricos, ¿de acuerdo? Todos más o menos del siglo XVII. Lo que ocurre es que, claro, dices, bueno, es como un poco, era el Werther, el pabellón de las peonías es el Werther de la historia de China. Muchos imitaban y se suicidaban, morían de amor por esto. Claro, lo bueno de esta historia es que, ya os lo he dicho, Tu Línea, pero es que yo no quiero morirme ya me he muerto, y es verdad que me he muerto, pero es que he visto que está mi amado, así que vuelvo a la vida. Estas 3 mujeres no volvieron a la vida. Pero una de las cosas que me gusta muchísimo, y digamos, lo peleona que es esta mujer literaria, este personaje literario, lo vamos a ver en lo que ya es el mundo de la dinastía, finales de la dinastía Ming, principios de la dinastía Qing, que muchas de las mujeres que leyeron este texto hicieron sus propios comentarios. Veis aquí 3 nombres, Chen Hong, Tang Ze y Qin Yi, se llaman las 3 viudas. Hicieron un comentario en el que cogieron todo el texto de Tang Xianzu
como he dicho hasta ahora, que está maravillosamente escrito en chino, ¿vale? No sé si alguno habéis leído la introducción. Yo digo que es el Góngora de China, porque escribe maravillosamente. Pero utilizan muchísimas referencias literarias. Estas tres mujeres se dedicaron a buscar todas las citas literarias. Hay muchísimos poemas, muchísimos versos que están tomados de otros autores, y ellas fueron señalando todos y cada una de las referencias que aparecían. Fijaos, lo que a mí me gusta es ver el conocimiento de estas mujeres que había estado, digamos, recluido en el serrallo, por decirlo así, en los apartamentos de mujeres, y sin embargo se acaba haciendo un comentario que hasta los hombres letrados leían, porque demostraba una gran erudición. Y este otro comentario que me gusta mucho, el de Zhu Chun y Wu Chunshen, son un matrimonio. Es un comentario que se llama el comentario de Zaizi. Wu Danting es el de la persona de talento, ¿vale? Es un comentario que interpreta toda la obra en términos sexuales, pero sexuales. Por ejemplo, hay una frase: llega Liu Mei y dice, estoy cansado. Y comentario, esto no significa otra cosa que no se le levanta, en ese tono. Esta mujer no sé qué, eso significa que la tiene muy pequeña. Es un comentario, a mí lo que me interesa es que, digamos, un matrimonio, es decir, un hombre y una mujer suscriben, firman un comentario que se hizo muy popular, en el que hay unos comentarios subidos de tono que ahora mismo probablemente pues, se admitirían, pero con cierta reticencia. Lo que quiero que os deis cuenta, y os he puesto sociedades que empiezan a surgir en esta época. Yo no creo que fuera consecuencia del mutantín, del pabellón de las peonías, pero sí que nos da una idea de cómo las mujeres estaban presentes y estaban rompiendo, digamos, ese techo de aparición en el mundo literario. Y luego os quería comentar un par de cosas sobre traducción. A ver, yo recomendaría a todos que estudiarais chino clásico para leer a Tang Xianzu, porque es precioso. Pero, digamos, ayuda mucho. Yo soy, a mí me tacha de ser bastante fiel al chino, lo que se llama en traducción bastante extranjerizante. Yo voy siguiendo bastante cerca lo que va haciendo. Pero fijaos, el primer verso estos son fragmentos muy repetidos, ¿vale? Pero a mí es uno de los que más me gusta. El primer verso, que dice, no sé, algo así como, es que ahora no veo la pantalla de aquí. Shen Shen, Yin Yu, Ming Ru Jian, Li Lin Ge, Liu De Yuan. Literalmente los dos primeros caracteres es como vital, pero también puede sencillamente ser algo que se mueve. Y a veces se utiliza sencillamente como onomatopeya. Dice, como el canto de la golondrina, muy vital. Ming es brilla, Ru Jian, como Jian, como tijeras, dice literalmente Tang Xianzu. Y luego, Li Lin Ge, el canto del oriol, o la voz del oriol, Liu De Yuan, gira redondo. Me encanta esta transposición, digamos, de figuras del sonido, de lo que ves, con otras formas. Y en ese sentido, yo intenté reproducir, pues eso. Claro, el sonido de una canción nunca tiene una forma de tijeras, pero tratando de llevarlo acerado, el trino de las golondrinas centellea el viento, gorjea el orión y su canto se enrosca en el cielo. He utilizado sencillamente la misma figura que utiliza Tang Xianzu, el enroscarse, el canto se enrosca. O aquí no quería poner tijeras, es una palabra muy fea en poesía, y he utilizado la palabra acerado, o el brillo del acero. Está hablando de las golondrinas y de la figura de las tijeras precisamente porque es así. ¿Cuál es mi trampa? Os voy a decir alguna, en este caso una trampa. Dos palabras que no aparecen son la de el viento y el cielo. Pero claro, cuando pensamos en pájaros, inmediatamente los pensamos volando. Yo lo puse aquí. Cuando lo puse no me di cuenta. Solo después de leerlo me di cuenta que en los versos no aparecen ni cielo ni viento, ¿vale? Pero claro, te da la impresión de que se transmiten. Y de pronto me digo, pues, es que en español rimar con E-O es mucho más fácil. Y además yo pienso, las golondrinas cuando están en vuelo es cuando se ve la forma de las tijeras. Si no, si están posadas, está junta la cola y no se nota tanto. Y el sonido, cómo se va transmitiendo, cómo se va rascando el sonido, como si fueran las nubes, está ahí. O por ejemplo, este fragmento que a mí me pertenece, uno de los personajes, que es el jorobado, dice, aquí yo me inspiré en el texto en chino, no lo voy a leer, pero es muy gracioso porque representa muy bien. Y
yo cuando lo estaba leyendo me acordaba absolutamente, inmediatamente me acordé de Érase un hombre a una nariz delgada y el ritmo que tenía, y eso fue lo que yo intenté reproducir. Mi curva delantera se hunde y se hunde, mi curva trasera se agranda, llevo una joroba a la espalda. Arco tensado hecho hombre, una ballesta templada, esta es mi prestancia. En idas y venidas, una y hasta 10 veces me enredo y casi siempre tropiezo. Y por fin, cual pelota de colores, me caigo rodando por el suelo. Un poco buscar el ritmo. Si veis aquí tenemos, digamos, tenemos esta cesura. La puntuación es una puntuación moderna. Esto en chino clásico no existía, ¿vale? Pero esto aquí es la forma. Y va teniendo aquí, tiene esta rima y esta rima con una cesura y un fragmento largo y otro corto. En mi caso, en este caso intentando... A ver, esta obra, el registro de esta obra es muy culto. Es un tipo de teatro muy culto. Había otro tipo de teatro que era más coloquial, pero en este caso el teatro Punchu, bueno, en este caso era Chuanqi, estaba escrito como para que el autor demostrara que dominaba el lenguaje, y Tang Xianzu lo domina, ¿vale? Entonces, es verdad que puede meter varios registros, pero siempre buscando mucha musicalidad, que fue uno de los objetivos que yo me puse. Y luego es que es uno de mis fragmentos preferidos, porque aquí, en este sentido, aparte de que me parece que está muy bonito expresado por parte de él, este es el momento en el que ella está pintando su propio retrato. Y yo creo que ella representa un poco la propia situación en la que muchos letrados se encontraban, de esa posición de saber quiénes eran ellos. En este caso, imaginad, la actriz es representando a Tu Limian, que se mira en el espejo, esa es otra yo, y está haciendo su otro yo. Es decir, tenemos aquí como 4 individuos que están diciendo cuál es mi verdadero yo. Y lo va representando, y además a mí me gustó seguir muy de cerca cómo lo había escrito. Hay otras traducciones que lo eliminan, pero habla con ellos, habla con el espejo, como si no fuera ella, como se está dividiendo. Reflejo mío, miramos todo con detenimiento, tus mejillas felices, burlona, la cereza de tu boca, 2 hojas de sauce delineadas, trazo las nubes de tu pelo flotando en la niebla. La punta negra de las cejas a la espera se completa con tus olas de otoño relucientes, y adornos incrustados de turquesas enmarcan perfectos tus montes de primavera. Los montes de primavera son las cejas y las olas de otoño es la mirada de una mujer hermosa. Y yo lo utilizo mucho porque la idea de la traducción me parece que representa eso. Una traducción nunca va a ser un original. Yo os digo, deberíais estudiar chino clásico y luego leer a Tang Xianzu. Pero mientras tanto, y a mí me gusta mucho porque esto también de nuevo representa esta imagen, como este es un momento anterior en el que ella se está mirando al espejo. Pero me detengo un instante, ajusto una flor en mi cabello. De súbito, el espejo, mi rostro a media refleja. Pasos perfumados dentro del serrallo. ¿Acaso alguna vez me mostraré entera? El espejo siempre nos da solo una parte de nosotros mismos. Nosotros como traductores damos una parte de lo que es el texto original. Siempre nos falta eso. Quisiéramos llegar. Probablemente ni siquiera el texto original puede contar todo lo que dice. Pero ya está. Y ahora, para terminar, os voy a leer el fragmento del que vais a oír cantar, ¿vale? Entonces, es el momento en el que ella está desesperada. Ha empezado la primera, todavía no ha soñado con su amado, ¿vale? Entonces, aquí ella está angustiada porque ve el futuro que se le presenta, que probablemente le den un amado con el que ella no quiera vivir. Ya me peino con horquillas y, sin embargo, aún no he encontrado mi pareja perfecta. Mis años de juventud pasarán en vano, mi brillo se acabará apagando. ¡Qué pena! El rostro hermoso de una flor con el destino de una hoja. Esto es hablado, ¿vale? Y luego ya viene cuando ella empieza a cantar. Sumida en la turbación, no consigo de estas pasiones librarme, y de pronto nace una lúgubre amargura en mi corazón. Porque he nacido hermosa, porque procedo de un alto linaje, me escogerán un consorte celestial que se me iguale. ¡Qué grandioso destino! Juventud arrojada al olvido. ¿Con quién me encontraré en mis sueños más ardientes? ¿Habré de mostrarle el exigido decoro? ¿Junto a quién en mi sueño profundo me dejaría arrastrar por el secreto robo del fulgor primaveral? Vacilo. ¿A quién decirle lo que siento en mi pecho? Me consumo en el fuego, mi vida malograda, y solo puedo preguntarle al cielo. Y ahora vamos a poner el fragmento. Como los que no habéis oído nunca ópera, os puede resultar extraño. Yo intentaré que os dejarais llevar, ¿vale?
A mí me parece preciosísimo. Es un área absolutamente preciosa y esta sí se necesita mucho. No se oye. Ah, es donde está el rojo. Ahí está.
Muchísimas gracias, Alicia, que nos ha contextualizado para iniciar el diálogo, ¿no? Bueno, abro la palabra para quien quiera preguntarle alguna cuestión. Yo tengo mis preguntas, pero voy a abrir inicialmente. Yo le pido a usted primero que lo diga en chino, o sea, que nos diga este poema que están preguntando. Esa era la misma pregunta que Bueno, vamos a ver, voy a leer unas frases, ¿vale? Sí. 善良缘把青春抛得远，俺的睡情谁见？则所因循腼腆，想幽梦谁编？和春光暗流转，千言这中环哪处言？烟间颇残身，除问天。¿Vale? Que ya os digo, tal, por ejemplo, veis que había una frasecita, bueno, es que se vea sé que está muy bien la grabación, pero eso que se veía abajo eran los caracteres, que además, claro, ya os digo, distorsionan los sonidos, no son los del mandarín, ¿vale? Cambian los sonidos del mandarín y luego alargan, a lo mejor dicen, vale, entonces distorsionamos, pasa que no, estaba muy regulado, y bueno, ahora mismo está muy regulado, probablemente ahora no sea exactamente igual que en la época. ¿Habéis visto que elegantemente me he esquivado? Lo debería decir otra. Pero aquí tiene que ser bonito escucharte. Mi chino, yo trabajo con chino clásico, entonces mi chino moderno no es el mejor chino del mundo. No. Gracias por la confianza. Yo quisiera preguntarte, Alicia, vamos a ver, porque en la introducción tú dices que en realidad aparece en esta época esta idea de Qin, ¿no? O del amor carnal. Pero en parte del texto contrapone esta cuestión del amor carnal a, digamos, el decoro, ¿no? Es interesante porque, a pesar de lo que tú dices, digamos que en sueños tienen relaciones amorosas y tal, yo en el texto no veía cosas muy explícitas, ¿no? Específicas. Y entonces es como que todo está velado y me parecía que había como una dicotomía entre lo que era el sueño y la pasión y lo que era, digamos, la realidad, porque en la realidad creo que Tulinian dice algo así como, bueno, en la realidad tenemos que tener decoro, ¿no? Eso. Podemos estar en la pasión en los sueños, pero en la realidad decoro. De todas formas, el lenguaje y este tipo de obra es muy cultivado. Justo cuando sale esta obra, es más o menos contemporánea de Chimpimé. Es una época en la que la literatura, digamos, novelesca, la narrativa de ficción, va por unos derroteros muy obscenos, mucho. Se ha puesto de moda, hay muchísimas, bueno, en esa época es cuando sale la novela de Chimpimé, que es una novela directamente pornográfica, ¿vale? Se podría decir erótica, tiene pasajes que son absolutamente brutales, pero es que se vendía muchísimo. Es una época donde se desarrolla, a finales de la dinastía Ming, la industria editorial se ha desarrollado mucho y es una industria que le interesa comprar mucho y se venden muchas novelas pornográficas ilustradas, ¿vale? Son ilustraciones. Son ilustraciones sutiles, vaya, son grabaditos, pero son ilustraciones. Entonces, aquí hay un lenguaje, el lenguaje, por decirlo así, voy a utilizar el término erótico, no me encanta, pero digamos, la sutileza o la expresión directa de un encuentro carnal en esta obra, claro, no aparece nunca, pero es obvio que está. Es tan obvio que es como, no sé, es que sería mucho menos elegante, pero imaginar cualquier juego de palabras que nosotros utilizamos con, perdonad, no sé, con pelotas de tenis. Voy a poner el de tenis, ¿vale? Si yo tenía pelotas de tenis. Entonces inmediatamente pensáis,
me ha cogido las pelotas de tenis. Entonces todos nos reímos mucho. Pues casi todo, digamos, es un lenguaje que todo el mundo da, por supuesto. De hecho, bueno, de todas formas, Gladys, voy a leer, que esa escena yo creo, yo te la voy a leer. A mí me parece que es bastante obvia. Es cierto que hay algunos que no la notan. A ver, el sueño interrumpido, esa escena se llama el sueño interrumpido. Entonces llega el Montmey y él está, él aparece, y entonces dice, oh, ¿qué haces aquí? Que además eso, pensé en una época en la que además una niña y una familia bien no veía hombres, no le estaba permitido ni ir al jardín trasero a pasear de la casa. O sea, no era un jardín que estuviera como el Retiro, que es de otro sitio, no, el propio jardín de la casa la niña no podía salir, y de pronto se pone a soñar y aparece un hombre allí, un joven desconocido, guapo, muy atractivo, y entonces dice, Luhmann me le dice a ella, yo en la página 84, por si alguien lo tiene, dice mi señora, vamos a cualquier sitio donde podamos hablar. Ella le sonríe tímidamente, no se mueve, él tira de la manga de ella. Turinian pregunta en voz baja, ¿a dónde vamos? Luhmann me pasaba la baranda de peonías junto al roquedal de Taihu. Bueno, es que peonía significa, en lenguaje erótico se refiere a clítoris directamente, ¿no? Pero bueno, el problema es que ese es un quinto nivel, ¿verdad? Hay muchísima poesía en la que se habla de peonías y no tenéis que pensar en nada más que en peonías. De verdad. Bueno, Turinian dice, mi señor, ¿para qué ir allí? Luhmann me responde en voz baja. Voy a desabrochar los botones de tu cuello, el cinto de tu falda voy a soltar, cúbrete el rostro con el borde de tu manga, muérdela con fuerza mientras aguantas y soportas un instante con paciencia mi tierna presencia para sumirte en el sueño. Después, no sé cómo, qué pensé, pero vamos. Y Turinian se ruboriza, Luhmann se acerca, Turinian lo rechaza. Y ya los dos, ay, qué momento del pasado te vi, cuando solemnes nos miramos frente a frente, y ahora si acaso no me dice una palabra, este recuerdo feliz. ¡Vamos! Sí, te he convencido. Bueno, entonces, siempre, claro, es una imagen muy elegante. Digamos, el teatro había pasado de la época anterior, en la dinastía de antes, era un lenguaje a veces bastante obsceno también, a convertirse en un entretenimiento muy elegante y en el que los autores, digamos, reconocían su autoría porque eran tan elegantes que podían disimular todo aquello, pero estaba. Y aquí nosotros había otra escena en la que salía, entonces a partir de ¿cómo representan esto? Pues sencillamente se cogen los dos de la mano y se van hacia el fondo de la sala o a la oscuridad. Y entonces ahí se desata la imaginación de los espectadores. Imaginarlas, si se está hablando de pasión, si está hablando de los pajaritos que se encuentran, de las flores cómo florecen, de todo eso, pues ahí. Que a mí, por ejemplo, me encanta, fijaos la contención de ella, toda esta expresión, todo ese dolor, toda esa. Y sin embargo, estaba que casi ni mueve los labios, os dais cuenta en la expresión. A mí me parece. A ver, os habéis dado cuenta que yo soy bastante expresiva, soy casi muy italiana, ¿qué pasa? Pero esto es una forma de desfogar. Entonces, cuando no haces todo eso y toda la contención se queda, cuando estás en un momento de absoluta pasión, dices sí, y sabes que por dentro va a estallar el corazón, es mucho más violento el contraste, es mucho más apasionado. Los espectadores o los lectores tendrían que sentirlo como una especie de fuerza relatadora que además no podían dejar escapar. Nosotros somos, yo soy como una tetera y se le el vapor y ya está, y ya dentro no queda nada, ni pasión ni nada. Sin embargo, si te tapan es cuando está ahí por dentro. En ese sentido, es muy bonito. ¿Estamos? Yo tengo una curiosidad. En determinados momentos se hace referencia a las pescas, de una manera u otra. Entonces, la curiosidad es saber qué importancia, qué significado debe tener en la cultura en general china, o si es especificado. No, la mayor parte de las metáforas que utiliza sí. Normalmente en la literatura china, como casi todo, la literatura de casi todas partes ha sido escrita por hombres y, digamos, las mujeres están representadas por elementos.
Entonces, para las cejas se les da hay muchas metáforas. Está pues la hoja de sauce, también en un momento determinado las antenas de mariposa, en otro caso era un tipo de polillas, pero era otro tipo de cosas, pero toda esta especie de como renacimiento de la primavera. Porque normalmente la belleza de las mujeres se describe siempre en fragmentos, eso. Somos partes, somos objeto de deseo. Las mujeres eran objeto de deseo de los hombres que las representaban y muchas veces identificadas con los elementos de la naturaleza. Y Han Xianzhou aquí retoma y pone en voz de la propia Turinian, digamos, esos elementos de todo ese juego de metáforas que era estaba conocido en esa época. Yo creo que algunos de los ejemplos aparecen ya en los ejemplos más antiguos de poesía del siglo X a.C. Te digo, los montes de primavera es un poco más antiguo, un poco más reciente, pero las horas de otoño están ya bastante temprano. A mí lo que me gusta de aquí es que, digamos, esa cosificación que hacen los hombres de las mujeres, en este caso como ella lo desdobla, como Han Xianzhou pone en boca de ella este desdoble del juego contigo. Es verdad, voy a utilizar el lenguaje de la cosificación de las mujeres, pero soy yo la que la está reconstruyendo. No sé, es un poco regular. Han Xianzhou, por ejemplo, antes os he hablado del personaje, esta guerrera. En realidad la historia, aparte de estos fragmentos que a mí me gustan mucho, en los que ella se presenta como guerrera, luego resulta que es la que es un poco la más tonta y se deja engañar y no sé qué, no sé cuántos, y provoca un poco la pregunta. Entonces, no es que Han Xianzhou fuera un feminista o exagerado, no, yo creo que se identifica sencillamente con esa especie de desubicación que como individuo se tiene en el momento en el que está. El retomar, el que ponga en boca de una mujer también esa posición que se les daba a ellas, el reproducir todos esos esquemas, no sé si se lo planteaba, a mí me gusta pensar que sí, pero no es algo específico de Han Xianzhou, lo podéis encontrar en muchas de ellas, y siempre es la mirada, los ojos. En chino es más difícil, en un lenguaje un poco elegante, el que haga una referencia a los pechos, es algo que no encuentras, a no ser que sea una literatura ya más vulgar. Pero en poesía sobre todo el rostro, un poco las manos, siempre sujeto como fragmentos y siempre buscar la metaforización en elementos hermosos de la naturaleza. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una que tiene más que ver con un poco la traducción que el texto en sí, que es sobre todo por el comentario de lo de la traducción extranjerizante. ¿Qué hace usted cuando se encuentra con aspectos que llevan un sentido cultural implícito que a veces puede ser, digamos, contrario o que no tiene que ver con el que tenemos, por ejemplo, en el español? Es decir, que utilicen un animal para una alegoría durante toda la obra o un color que tiene ciertas asociaciones. ¿Qué hace entonces? Te voy a decir lo que yo hago, ¿vale? Le pongo muchas notas que dicen... Hace unas semanas tuve una tesis y decía, bueno, todo el mundo sabe que las notas hunden cualquier lectura. Yo soy lectora de notas. A mí cuando leo textos me gustan, y de hecho me gustan las notas aquí, y casi siempre negocio con los editores que me pongan las notas aquí, porque lo que aborrezco es irme detrás, porque yo me leo todas las notas. A mí me encanta. Y luego además la literatura clásica china es lo que os he dicho, que no es tanto, no se concibe el discurso narrativo como un planteamiento nudo y desenlace. Yo muchas veces cuando explico cosas de la narrativa en China pongo como ejemplo la pintura. No sé si habéis visto ejemplos de pintura china, esos rollos enormes que se hacían que medían a lo mejor 15 metros. No, nosotros vemos un cuadro y lo ven, y ¡pum! Puede ser muy grande, pero tu vista lo ve completamente. En la pintura china no, en la pintura china tienes que ir desplegando, y entonces hoy tienes este fragmento, mañana tienes este, porque no puedes verlo nunca. Y yo muchas veces le digo, es un poco como la vida real, o sea, ese planteamiento de docente, además, voy a venir a un tema personal, la gente de tu vida desaparece en un momento determinado, tú eres muy joven todavía, pero para los que somos mayores, pues de pronto has tenido relación con una persona muy intensa y de pronto pasa un periodo y no tienes nada, y puede que en otro momento la vais a encontrar. Te encuentras con alguien después de mucho tiempo, ¿sabes? Y entonces la literatura china tiene mucho, la literatura clásica china tiene muchos estos momentos, entonces que no necesitas esa tensión dramática que se resuelve, ¿sabes? Sino que vas como recreándote en cada momento. Y en ese sentido, por ejemplo, todo esto que anda que me distorsiona, iba por las notas. No me importa a mí que una nota me cuente pues por dónde han ido, por qué teneras. Pero me
interesa porque después puedo volver y vuelvo a recrearme en este fragmento. A mí, para eso. A ver, os voy a reconocer algo. Yo, no sé si debería, pero yo que he retomado, yo adoro este libro, lo adoro. Y lo he retomado y digo, qué pesado, porque iba a leerlo todo seguido, porque no, yo creo que no se puede leer todo seguido. Tienes que leerlo un rato y luego de pronto eso. Y te olvidas de la historia, no importa, está ahí, se te ha quedado la historia y de pronto te tomas aquí y luego lo vuelves a retomar. No sé, en la época en la que consumimos series de televisión y te metes las 7 temporadas en 2 días, es un poco... Pero es eso. Y en ese sentido yo hago eso. Porque a mí me gusta, por ejemplo, si yo utilizo la metáfora de los tallos de cebolla para los dedos. Entonces, una metáfora muy recurrente, antes lo que decíamos de los ramentos de las mujeres es los dedos son tallos, bueno, de cebolla como de puerro. Claro, esta hermosa doncella con sus tallos de puerro me acaricia para los dedos y yo por ahí sigue, digamos, el hilo, los puerros, y digo, como tallos que podemos imaginar algo más tierno. Hay cosas que sí, que depuras. Sí. Hombre, normalmente yo no tampoco. En realidad dice tallos de puerro, que lo sepas, para que pensemos que un tallo de puerro puede ser muy hermoso. Pero... Vale, entonces si es algo muy extremo, digamos... Claro, yo me contengo, sí. Pero se pone la nota por si acaso. Claro, hay editores que no quieren poner que pongas notas. Bueno, yo tengo pocas cosas traducidas, yo no soy una productora muy prolífica, por decirlo así, pero la verdad es que no he tenido nunca ningún problema. Yo pongo notas y si no quiero notas yo no puedo traducir, porque hay muchas cosas que se van. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Me ha llamado la atención la palabra alma que usted ha usado en el título. Entonces me pregunto, bueno, la mía es una pregunta sobre la traducción. Es que a veces me pregunto cómo se traduce a veces, porque tengo esa dificultad, la palabra yao y chino. Entonces, bueno, por lo que veo es que en China, por lo menos, hay 3 casos de como figuras sobrenaturales que pueden tener relaciones románticas con la humanidad. Es decir, en un caso es de alma, es bueno, y otro caso podría ser como, bueno, las diosas más o menos en la cultura occidental, de las diosas, es decir, como los hijos, bueno, las hijas de Dios que se enamoran de algún joven humano, ¿no? Entonces, esto a lo mejor es no sirve. Pero otra palabra que es yao es como, no sé cómo se traduce, porque no es demonio, tampoco monstruo. Sucubo normalmente, pero esas son maléficas. ¿Te refieres a esas almas maléficas? Vamos, ¿esos seres maléficos te refieres a...? A veces no. Es que, digamos, todo el repertorio de esta serie de seres que no son humanos, ¿vale? Si es verdad que tenemos, en la literatura china tenemos un repertorio, y bueno, la verdad es que proliferan muchísimo precisamente a partir de la dinastía Ming y sobre todo de la dinastía Qing, es cuando ellos explotan. De pronto nos encontramos un repertorio infinito de estos seres que se pueden transformar, que pueden ser en un momento determinado aparecer como hermosas doncellas y de pronto se convierten en zorros, que pueden ser muchísimo mejores personas que las personas. De hecho, bueno, yo os he dicho la dinastía Qing, pero por ejemplo, en las Chuanqi de la dinastía Tang, en los relatos de la dinastía Tang, muchos de estos personajes que se transforman demuestran en la dama Ren Shichuan, no sé si la conocéis, que es una zorra de animal, ¿vale? Que se ha transformado en persona, y es una muchacha pero que tiene muchísimas más virtudes que todos los seres humanos que la rodean, y en ese sentido tenemos, claro, eso, por ejemplo la palabra sucubo, que es ese espíritu femenino que devora, un poco que es como no es necesariamente un vampiro, pero el antecedente es el vampiro que va succionando la energía vital de aquellos seres, normalmente varones, a los que se va acercando. Ese sí que es un concepto muy negativo. Entonces yo, por ejemplo, nunca lo utilizaría a no ser que fuera claramente un ser muy malo. Pero sí, el término de Honi, el de alma, siempre es un término muy arriesgado ponerlo.
porque claro, ahí tenemos una tipología de las diferentes almas que siempre se habla de tres y pero lo que pasa es que tampoco está tan claro realmente de dónde surgen diferentes tipos de alma. Nosotros, dentro de nuestra cultura, digamos, judío-cristiana, hay como un único alma que está por ahí, una única alma que tenemos o no tenemos. Pero en China se supone que había diferentes almas y también dependiendo del tipo de individuo que fueras en la sociedad te atribuían unas a otras. La verdad es que tardé en dudar, pero al final me sonaba más bonita alma que con él, porque claro, por ejemplo, ella cuando vuelve como fantasma, porque ella cuando regresa es este alma que regresa. Entonces, sí que vi en literatura, más o menos del siglo XVII, XVIII, que muchas veces hablaban de estos espíritus, podría haber puesto espíritu también, tampoco me convencía. Al final, eso, la verdad es que estuve barajando. Y lo del espejo que me refleja, claro, yo ya lo intento justificar. Nunca encontramos la palabra precisa. Nunca una lengua tiene. Yo pongo, que me habéis oído alguna vez hablar, alguno, la palabra chino, la lengua china, ¿qué decimos? Hanyu, Guoyu, Putonghua. ¿Vale? Todas esas son formas de. Y yo digo, cuando empecé a estudiar chino, yo no estudiaba ni Hanyu, ni Putonghua, ni Guoyu, yo estudié Zhongwen. Yo estudié en los años 70. Entonces, dices, pues todo significa lengua china. No, cada uno tiene una connotación. O sea, si ya, digamos, tienes, para cualquier cosa siempre tienes una connotación, al pasar a otra lengua diferente tenemos que trabajar con eso. Eso es lo bueno también, que son los puntos en los que dices, te picas ahí de cosas aquí, aquí es donde tenemos espacio diferente y donde provoca que yo piense y me replantee que es un alma, también en español, y que tenga que buscar la tradición. Bueno, esto puedo buscar, es un alma religiosa, y otra literatura puedo buscar el concepto de alma y me provoca. Eso es lo bueno de las traducciones. En alguna parte del texto, cuando se reencuentra Liu Menmei y ella transformada en fantasma, juegas ahí como el fantasma de tu línea y luego tu línea. Entonces, en ese momento yo ya no sé quién es quién, digamos, es fantasma o es real. Y no sé si es el autor que está jugando. Ahí sí que fui siguiendo exactamente lo que decía la edición que yo trabajé, ¿vale? Porque es verdad que hay momentos en que lo llaman fantasma, y hay veces que dice, eso no lo he dicho. Normalmente en el teatro chino, sea en este caso, este teatro que es el chino, o que sea Zai, no es como cuando nosotros escribimos, no escribo teatro, pero cuando escribes teatro normalmente pones el nombre del personaje, Hamlet, Ofelia, ¿vale? Romeo, Julieta. En China, desde que se fija el por escrito, a partir porque buscan cosas escritas de la dinastía Song. Pero bueno, se pone el tipo de actante, es decir, el tipo de personaje. Es decir, se pone protagonista masculino, protagonista femenino, protagonista o secundaria mayor más femenina. No se pone el personaje. Que eso en las traducciones, yo siempre, eso es, por ejemplo, eso es una de las cosas que se hago, porque sería insoportable. Entonces, cuando ponen protagonista femenina, estoy leyendo. Y sin embargo, otras veces ponen fantasma de protagonista. Y ahí sí que fui desconcluso, ahí fui siguiendo lo que ponía, pues decían, pueden ser dos alternativas. La alternativa es que la edición que se conservó estuviera más transmitida, o que lo hiciera a propósito para crear precisamente confusión. Yo apostaría más porque fue un descuido, la verdad. Hay otras cosas que no, más que por eso, porque él discrimina muy bien. Normalmente eso no se considera esta obra de una obra muy revolucionaria, ni del papel de la mujer ni nada, porque dice, bueno, es que ya en cuanto está ya como ser humano, digamos, cuando vuelve a la vida ya de nuevo, dice, aquí sí que nos casamos y respetamos todas las normas. A mí me parece que hay mucha fuerza detrás y hay mucha, digamos, mucha pelea por decir que no voy a hacer lo que me digas. Varias veces Julián dice que es que no quiero hacer lo que tú dices, yo he elegido. Hay un momento aquí al final en el que dice, soy yo, le dice a su padre, porque su padre dice, yo no quiero que te cases con este sureño, que además no me gusta nada, y él dice, pero es que soy yo la que he elegido. ¿Vale? Y en ese sentido creo que él reivindica mucho este personaje.
bueno, yo no he acabado de leer el libro. Dice, porque me pasa lo que a ti, me leo todas las notas, y entonces tengo que descansar una semana. Entonces, ahora cuando, hablando del padre y la hija, como no he llegado ahí todavía, me gustaría que me dijera cómo se toma el padre la resurrección de la hija. No se la cree nunca. No se la llega a creer. Ni siquiera al final. Y al final se lo tiene que tragar porque se presentan ante el emperador. Te estoy partiendo el final, pero bueno. Porque se presentan al emperador y el emperador ya dice que sí, porque es que además le hacen varias pruebas a ella. Que a mí me gusta mucho también, porque hacen eso, que caminen. Porque si fuera un fantasma todavía, si fuera una especie de espíritu que no es realmente un ser humano, entonces no dejaría huellas y le hace varias pruebas. Y el padre que no, el padre se mantiene. Y que esa es una de las cosas, digamos, el padre representa, digamos, la ortodoxia. Es un hombre muy recto, muy riguroso, muy, por decirlo así, confuciano, y respeta las normas al máximo. Y una de las cosas que notas aquí que Tang Xianzu se ríe un poco de él y lo muestra, porque luego está el que es el tutor de ella, que es otro personaje que es absolutamente, es un payaso, el tutor, porque realmente no sabe nada. Y es, digamos, otro tipo, es como el que hace que sabe pero no sabe, pero el padre sí. Digamos, Tang Xianzu nos lo describe como un señor muy dejado, por decirlo así, pero muy cerril, que no se ha dado cuenta de que tiene que adaptarse y que tiene que reconocer cosas que van más allá de esa racionalidad que quiere mantener. No lo reconoce, pero se lo tiene que tragar porque el emperador le dice, te aguantas. La madre sí, pero la madre se deja. Fijaos, sí, porque jugando también en esa construcción supuestamente de cómo, por ser madre, por ser mujer, le reconoce cierta sensibilidad y más como, sí, Tang Xianzu a mí como personaje, además antes de introducir el pariente de las pianistas me gustaba mucho, es el primero que utiliza, que escribe un texto en el que él habla del teatro, quiere reivindicar el papel del teatro y dice que el teatro, y utiliza un lenguaje, utiliza un texto, hace una reproducción, dice, el teatro sirve para esto, y utiliza lo que era la introducción de uno de los textos más reverenciados, que era el Shi Jing, el clásico de la poesía, tiene un prefacio que dice, sirve para ordenar las relaciones entre esposo y esposa, sirve para que el mundo vaya bien, para que todo vaya bien, y sirve para todo eso. Y Tang Xianzu lo pone, y dice además, y sirve para divertir. Pero es que además nosotros nos inventamos cosas, conseguimos hacer cosas que otros no han hecho. Y en ese sentido utiliza toda la retórica más ortodoxa y luego siempre le da una vuelta de tuerca y le dice, y vamos a ver más allá. Y es un poco ese papel del padre, de ese terreno, dice, es todos los que estáis aquí empeñados en que nos mantengamos en lo que nos han enseñado hasta ahora y que se supone que es la única posibilidad, pero no, hay algo. ¿Alguna preguntilla? Bueno, vamos, a mí me resulta sumamente interesante, yo me quedé prendida en ese momento en el cual ella muere, ¿no? Y va a esta especie de, sociedad en paralelo, ¿no? Que la juzga, esta corte, y que empieza a decidir quién reencarna, en qué reencarna, ¿no? Y que finalmente le dan permiso para que pueda seguir viviendo, ¿no? Y volver. A mí me ha resultado sumamente interesante este juego, incluso en esta parte final que estabais hablando, ¿no? Del padre, como el padre está pensando constantemente que lo están engañando, ¿no? Que son espectros o que son fantasmas, y me parecía como muy bonito ese juego, ¿no? Entre el mundo de los vivos, ¿no? Y el mundo de los espectros, sí, ¿no? Dice, es que el periodo es muy interesante. Yo la verdad me quería traducir la novela de que es una novela que os he dicho antes, que es una novela pornográfica que es contemporánea de esta. De hecho, esa novela no se conoce el autor, que hay algunos que piensan que podría ser este mismo autor. Yo creo que no es, pero es contemporánea. Entonces, yo no conocía esta época. Yo me había especializado más en la literatura más anterior. Lo más moderno que yo había traducido era lo de la dinastía Yuan, que estamos hablando del siglo XIII, más o menos. Y cuando empecé a investigar este periodo me parece absolutamente fascinante. El final de la dinastía Ming
absolutamente apasionante, y el inicio de la dinastía Qin, porque es precisamente empieza toda una sociedad mercantilizada, toda una sociedad en la que vemos todo ese mundo que parece que es perfecto, esa construcción perfecta de la ortodoxia, de los letrados, de los hombres sabios que gobiernan, pero es mentira, hay aguas por todas partes, y todo este momento, claro, tiene mucho que ver el dinero, el conflicto o la entrada del mundo europeo. A mí hay una cosa que me encanta aquí, es la referencia a los occidentales, a los primeros monjes, y hay una referencia que algunos dicen, se plantean si es así o no, pero a la iglesia de San Pablo, en Macao. El muchacho que viene del sur es una iglesia que hoy veis. Entonces, hay quien dice que Tang Su tuvo relaciones o tenía contactos con misioneros, que era en esta época cuando empiezan a llegar, a finales del siglo XVI. Y cómo empiezan a llegar mercancías nuevas, empiezan a llegar visiones del mundo nuevos y cómo se plantean, y es verdaderamente apasionante. Entonces, realmente es un periodo fascinante para leerlo. De hecho, pensad que muchas veces se habla como el periodo de globalización económica, porque los problemas, hubo una gran crisis económica en este periodo en Europa y en Asia, porque estaba la plata mexicana y la plata japonesa llegaban a China, había problemas de abastecimiento en Europa, y es un mundo. Muchas veces pensamos, se me ocurre que ahora es solo ahora, pero en esa época ya era un mundo globalizado en el que la economía, la repercusión tenía, digamos, efectos reales en la vida cotidiana de la gente que vivía a un lado o a otro. Y esas son camarazos que encuentras. Esta es una novela, es un relato, vamos, es una obra de teatro corta, pero ver cómo cómo aparece de vez en cuando es también bonito. Y es un periodo fascinante. ¿Alguien más o quiere comentar algo acerca de la obra? Bueno, tenemos que despedir a Alicia. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Un placer, la verdad, tenerte aquí. Bueno, y esperamos volverla a invitar. Bueno, quería resaltar la sabiduría de las palabras de Alicia, que siempre es un gusto escucharla, y la conozco desde hace muchos años, y sus obras sus traducciones siempre me parecen espectaculares, preciosas, y se disfruta muchísimo leyendo sus libros. Y bueno, pues siempre que la traigáis, yo vendré a escucharla. Yo no me he leído el libro, no lo conocía, en verdad he venido por ella, una amiga que me había dicho del evento, entonces yo solo puedo hablar por lo que es la presentación, tremenda, o sea, no conocía absolutamente nada, o sea, lo que más ha generado es interés en mí de necesito saber ya más cosas sobre el libro, más cosas sobre esa época, más sobre toda la cultura oriental, y, o sea, gracioso, entretenido, educativo, todo, maravilloso. Lo sabía, por eso lo he traído. Yo creo que, o sea, yo no me he leído el libro en original, ojalá algún día pueda, pero la traducción de Alicia, y bueno, o sea, me parece excelente, y pues, lo que hemos vivido hoy ha sido súper interesante. Me la quiero llevar a casa y que me cuente cosas todos los días. Y bueno, yo he leído fragmentitos de la obra solo, que me he leído ella, hemos leído juntos, y la presentación me ha parecido increíble. O sea, gracias por traer a gente a la que le apasiona tanto su trabajo, de verdad.